Muchachos, eh, continuando con el desarrollo de nuestras clases virtuales en el área de cívica y ciudadanía, hoy vamos a trabajar el tema sujeto de derechos y el concebido. La semana pasada, en la clase anterior, hemos hablado la protección de los derechos, cómo se protegen los derechos. Y los derechos humanos es amparada por la Constitución Política del Estado nuestro y de los otros países. Cada uno tiene su constitución y en todas se amparan los derechos humanos y también es amparada por el derecho internacional. Ahora bien, el tema que vamos a trabajar hoy día es sujeto de derechos. ¿Quién es el sujeto de derechos? Es toda aquella persona que está afecta y cuya ley en las normas peruanas nos otorga a todas las personas humanas deberes y derechos. Y los únicos que son sujetos de derecho, amparados por las leyes, somos las personas humanas. A nosotros nos amparan las leyes, no solo nacionales, sino también las leyes internacionales. Ahora, existen diferentes clases de sujetos de derechos. ¿Quiénes somos sujetos de derechos? Nosotros, las personas humanas. Pero, ¿cuáles son las clases? El primero es el concebido, que vamos a trabajar hoy día. La persona natural o física trabajamos en la siguiente clase, la persona jurídica también, y finalmente las organizaciones de personas no inscritas. Vamos a iniciar hoy día, cuando hablamos de las clases de sujetos de derecho, ¿quién es el concebido? El concebido es el ser humano antes de nacer. Antes de nacer. Desde su concepción hasta su nacimiento es el concebido. Ahora bien, la mujer, quien va a ser madre de estos nuevos seres humanos que todavía no han nacido, a quienes se les denomina el concebido, ya tienen derechos. La mamá puede solicitar judicialmente sus derechos. Si un niño todavía no ha nacido, pero el ser humano ya es considerado desde su concepción. La clase anterior hemos visto ya el proceso de evolución del ser humano. Desde que el espermatozoide masculino se une con el óvulo femenino y se produce el huevo o cigoto, ya es un ser vivo. Por lo tanto, ya está sujeto a derechos. Es por eso que el aborto es penado por ley, porque ya como el feto en proceso de evolución es un ser vivo y con el aborto lo que se hace es asesinarlo. Por lo tanto, es penado por ley. Es como si estuvieses asesinando a una persona ya nacida en edad adulta o en edad, no en edad que puede hacer su vida con normalidad. Entonces, el niño, el concebido, que no ha nacido, ya tiene derechos. Inclusive tiene derecho a herencia. Pero más adelante vamos a ver, cuando hablamos de las personas naturales y las personas jurídicas, desde cuándo le corresponde herencia. Pero les vuelvo a repetir nuevamente para pasar a la siguiente parte de la clase, que el concebido que aún no ha nacido ya es sujeto de derechos. Igual que un ser vivo, ya tiene su edad, así como tiene derecho a la vida, derecho a herencia, también tiene obligaciones, pero el concebido solo tiene derechos. Ahora, ¿qué es una persona natural? La persona natural son las personas de la especie humana, pero consideradas individualmente. Las personas naturales nos consideramos tales cuando somos personas en ejercicio, cuando somos ciudadanos en ejercicio. Ustedes ya saben. ¿Cuándo somos ciudadanos en ejercicio? Cuando cumplimos 18 años y nos independizamos de la patria potestad de nuestros padres. Nos independizamos de su cuidado. Ahí somos ciudadanos en ejercicio, entonces somos personas naturales. Entonces, la persona natural, a diferencia de la persona jurídica, que vamos a ver la próxima semana, la persona natural es esa parte de la especie humana, pero considerados individualmente. ¿Cuándo se inicia la existencia de la persona natural? Cuando nace. ¿Y cuándo termina? Cuando muere.
cuando fallece, cuando deja de existir. Ahora bien, también termina la persona natural cuando es declarado por muerte presunta o por su ausencia. ¿Qué sucede si alguien va, se accidenta y nunca vuelve a su casa? Nunca encontraron su cuerpo. Desapareció, murió. Pero esos derechos, esas obligaciones que él dejó, tiene que ser asumido por su descendencia, o sea, por sus familiares. Ahora bien, ya que estamos hablando de la persona natural, que es una persona considerada individualmente, entonces su existencia inicia al nacer y termina al morir. Él tiene, ¿cuáles son los atributos de la persona? Los atributos de la persona natural. El primero es un nombre. El nombre se individualiza a cada persona. Cada una de las personas tenemos un nombre de pila que nos dan nuestros padres. Y tenemos un patronímico, que son nuestros apellidos. Eso revela nuestro origen. Yo soy descendiente de qué familia. El patronímico son nuestros apellidos. Una vez que hemos nacido y nuestros padres nos dan nuestro nombre de pila y nuestros apellidos, es registrado en las municipalidades distritales o provinciales. Y luego obtenemos una partida de nacimiento. Entonces, ese atributo de la persona, de tener un nombre propio, nos corresponde. La ley lo ampara. Tenemos, el otro atributo es tener domicilio. Es el lugar donde vivimos permanentemente. Es la sede legal de la persona natural, donde vive, donde radicamos. Ese es nuestro domicilio. Nuestra capacidad, la capacidad que tenemos es la aptitud legal que nos reconocen a nosotros, la capacidad de goce, la capacidad de existir, la capacidad de ser útil a la sociedad. Eso es el atributo de la capacidad. Tenemos la capacidad jurídica. Ahora bien, cuando hablamos de Estado civil, estamos hablando, jóvenes alumnos, de la situación que determinada persona ocupa dentro del grupo familiar o dentro de la sociedad. Eso es el Estado civil. Y eso se encuentra determinado e influenciado por muchos factores y acontecimientos. Cuando hablamos de Estado civil, estamos hablando de la edad, del sexo, del matrimonio, del divorcio o de la adopción. Ya les dije en una clase anterior, los hijos naturales y los hijos civiles. Los hijos civiles son los hijos adoptados. El adoptante es el padre y el adoptado es el niño, que estaba en cierto estado de desamparo. Pero desde el momento que son adoptados, ya asumen también los derechos como si fuese un hijo propio. Ese tema ya hablamos. Y también, jóvenes, para terminar esta clase, estamos hablando del patrimonio. ¿Qué viene a ser el patrimonio? Son los derechos y las obligaciones que han sido valoradas económicamente. Es el patrimonio. Mi casa es mi patrimonio. Mi automóvil es mi patrimonio. Mis cuentas bancarias, ese es mi patrimonio. Y cuando hablamos de matrimonio, eso vamos a ver en la próxima clase, cuando hablamos de patrimonio y cuando existe el matrimonio, ¿qué pasa con los bienes de los ambos cónyuges? Ese tema vamos a tratar la siguiente clase. Hoy terminamos aquí, solamente hemos hablado del concebido y de la persona natural. La próxima semana vamos a hablar quién es la persona jurídica y quiénes conforman la organización de las personas no inscritas. Esos dos temas vemos la próxima clase. Hoy día, en la página 21, ustedes tienen para relacionar sujeto de derecho y sus características. Van a relacionar, son 4 opciones que tienen que hacerlo, que eso tiene que en el cuaderno, y luego las actividades de extensión, que son 4 preguntas o 5 preguntas, también lo escriben en el cuaderno, y la tarea les voy a revisar mañana mismo. Trabajen hoy día mismo y mañana me lo envían por WhatsApp para que no se nos acumule el trabajo. Gracias, muchachos, y nos vemos en la próxima clase.